tengan todos ustedes. Este martes 19 de mayo tenemos el gusto de recibir a nuestro consocio, a don Gabriel Ponce Miranda, quien presenta su obra Yo fui dorado de Pancho Villa, reminiscencias de un soldado de la División del Norte, con los comentarios de nuestro consocio, el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés. Cedo el uso de la voz al licenciado Rubén Rodríguez García, secretario general de esta institución, para que conduzca esta ceremonia. Buenas noches a todos, estimados consocios y amigos. Quisiéramos rogarles que apagaran sus teléfonos celulares, por favor, para evitar alguna interrupción. Bien, voy a presentar, como es costumbre, a las personas que me acompañan en esta mesa. Está nuestro presidente, el licenciado Eduardo Velasco Diseño, presidente de esta benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. También nos acompaña nuestro compañero, el señor Gabriel Ponce Miranda, como digo, es consocio y autor del libro que se presenta esta noche. El licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, consocio y comentarista de esta nueva obra, y su servidor Rubén Rodríguez como secretario general. Bien, quisiera que recibiéramos a nuestros consocios con un fuerte aplauso, por favor. Bien, voy a ceder entonces este micrófono al licenciado Samuel Gómez Luna Cortés para que inicie con los comentarios a esta obra. Muy buenas noches, estimados miembros del presidio, maestro Eduardo Velasco, presidente, el maestro Rubén Rodríguez, don Gabriel Ponce, consocio y autor de la obra que esta noche presentamos, distinguidos socios y amigos de esta casa. Presentar un libro siempre es motivo de satisfacción y orgullo. Satisfacción no solo concedida al autor, sino a nosotros, sus potenciales lectores. Orgullo por el hecho de ver en letras de molde las ideas, datos y demás acercamientos sobre un tema que, si bien se coloca en un marco especial, sigue siendo un referente para todos aquellos interesados por la historia y la literatura. Creo que está por demás presentar a don Gabriel Ponce. De su vida y de su obra se ha encargado él y, sin duda, la comunidad jalisciense de reconocerlo. Su vida tan ligada a la tierra y la tierra tan ligada a su deber son una mancuerna que difícilmente nos permite entender en qué momento termina una y comienza la otra. Precisamente por ese motivo, me felicito por tener el placer de hablarles sobre la obra Yo fui dorado de Pancho Villa, reminiscencias de un soldado de la División del Norte. El tema eje de la novela se aduce por el título, un libro que bien podríamos enmarcar en el género de novela histórica. Pero sin duda usted se preguntará, ¿qué tiene por aportar a un tema tan estudiado, no solo a nivel local, nacional, sino inclusive internacional? Pues la respuesta apunta a un largo soliloquio que empiezo de la siguiente manera. Hablar sobre la revolución con su respectivo preámbulo y su inminente reflexión histórica nos lleva a cuestionar no solo el suceso en sitio, sino a comprender a través de unos ojos normales, si me permite la expresión, aquel movimiento que generalizó dudas, combates, victorias y esperanza, dolor, frustraciones, recelos, odios y luchas fratricidas que hasta la fecha los historiadores nos muestran para no olvidar y también para mantener encendida la flama de la justicia. Don Gabriel recurre a la vida de un jalisciense que, como muchos, vivió entre la rivalidad y duelos de familia y la necesidad de encontrar un lugar en el mundo y saberse identificado. Un joven que sufrió demasiado pronto los abusos e injusticias de un crimen no cometido que nos recuerda, páginas después lo presenta, a la novela del Conde de Montecristo.
La vida del protagonista es un repaso para entender mucho de la vida y oficios de antes, desde el arriero que comerciaba viajes y madera, hasta el panadero que enseña el decente oficio de ganar, literalmente, el pan con el sudor de su frente. Claro está que esta vida es el hilo conductor de la novela en la cual nos vamos adentrando a esa olla de presión que fueron los años finales del Porfiriato y la lucha explosiva y desmedida del inicio revolucionario. Somos, gracias a la narración del protagonista, testigos de primera mano de este suceso. Sabemos de las simpatías y dudas que afloraron en torno a Madero, de los juicios, válidos o no, pero que la historia oficial misma ha mantenido en la figura de Victoriano Huerta. Y claro está, de esos héroes y heroínas olvidados que hicieron la revolución a pie, a caballo o en el ferrocarril, todo en aras de un futuro mejor. Así fuera únicamente por la necesidad de vengarse de aquellos latifundistas. Evidentemente no vengo a platicarles el libro, de ninguna manera, pero sí quiero dejar testimonio de ciertos datos que nos permitirán gozar más y mejor de esta obra de don Gabriel. El primero, es una manera sumamente cómoda para aprender historia. Nos va llevando por medio de una narración muy bien escrita y con toques que alcanzan momentos de prosa de filigrana, a conocer la vida de un dorado de Pancho Villa, que va recordando sus hechos y narrando sus emociones y desasosiegos. Vamos, confirma aquellas sentencias que precisan que la historia es aquello que sabemos que ocurrió, pero también aquello que ignoramos, pero que sí sucedió. Es una suma de personajes que conformaron el canon revolucionario, desde Madero, pasando por Felipe Ángeles, Victoriano Huerta, Carranza, Yulargo, etcétera, etcétera, etcétera. Donde por demás aprenderemos datos sobre Jalisco, como los sucesos en torno a la cárcel de Escobedo y apuntes que enriquecen el conocimiento de esta porción de la suave patria. Y a propósito de Carranza, quizás muchos de los presentes recuerden aquel estribillo que, al menos en mi época de formación elemental, nos hacían aprender para conocer el ritmo de las marchas. Carranza no tiene panza porque Villa se la cortó. A lo largo de la obra de don Gabriel, uno percibe esos ritmos y esa cadencia de los personajes secundarios que hablan con faltas de pronunciación. El cómo lo logran deberá ser descubierto por usted, inminente lector. Volviendo a que es una cómoda manera de aprender la historia, don Gabriel se documenta hasta las últimas consecuencias y nos deja ver entre líneas muchas de sus ideas hacia el reparto de la tierra, la justicia sobre el poder y la necesidad de formar una nación donde el respeto sea la norma y la justicia la bandera de todos los desposeídos. Como segundo punto, es una historia bien lograda, bien escrita y con ciertas licencias literarias que abonan la narrativa del canon Jalisco. En ciertos momentos fugaces, pero memorables, don Gabriel usa la fuerza constructiva de Azuela y logra, mediante la introspección de su personaje, situándose en la delgada frontera entre Agustín Yáñez y Bruno Trabe. No podemos catalogar este libro como un duelo entre buenos y malos. Dios nos libre de ese propósito. Es más, es una visión amplia y emancipadora de los sucesos vistos por los ojos de un hombre justo, leal y bueno, que lucha por encontrar la justificación a su vida. Naturalmente es una apología a Villa, que nos lo muestra en su justa dimensión, como un gran defensor de la tierra y de los desprotegidos, como un hombre astuto que dudaba de la palabra de los actores políticos, de un hombre leal y sincero que no olvidaba un favor, pero que siempre cobraba una afrenta, un hombre que lloró Madero y que a veces, fiero y todo, fue el gran mito revolucionario e enclavado en el colectivo de la justicia hecha hombre. El tercero de los puntos es quizás el que más invita a la reflexión. ¿Por qué don Gabriel decidió escribir este libro? Y aventuro la respuesta. Quizás lo escribió como una manera de recordarnos que la tierra y su causa sigue siendo nuestra primera competencia, que aún hay hombres y mujeres buenos que luchan por subsistir y que son herederos de esos luchadores que dieron su vida por un mejor mañana.
que hay hombres leyenda, como Felipe Ángeles, como Zapata o el mismo Villa, que fueron firmes en sus convicciones y la historia no debe olvidarlos. Que hay muchos hombres y mujeres olvidados, pero cuyo ideal no fue la muerte, sino doblegar los vicios del orden establecido. Pero sobre todo, creo que don Gabriel lo escribió para saldar una deuda con el pasado de México, para hacer revancha de ese tema que sin duda llevó durante años guardado en el sombrero y que buscó en horas de lectura y meditaciones por el campo la verdad de estos hombres, dorados como el sol y fuertes como la verdad, para dejar el testimonio de un hombre que buscó lo correcto a través del servicio a los demás. Por eso, y lo que usted quiera añadir, vale la pena leer Yo fui dorado de Pancho Villa, reminiscencias de un soldado de la División del Norte. Muchas gracias. Bien, queremos decirles a las personas que van llegando que aquí hay asientos, varios asientos adelante, pueden pasar, por favor. Bien, enseguida vamos a escuchar las palabras del autor del libro, nuestro consocio, el señor don Gabriel Ponce Miranda. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario, licenciado Gómez Luna. No tengo palabras para agradecerle la generosidad de su comentario, inmerecido, porque usted me ha enseñado lo que yo no percibí que decía en mi libro. Estimadas señoras, señoritas, estimados consocios, la verdad me siento muy satisfecho de que se me haya permitido presentarme este libro, el sexto libro que escribo, entre paréntesis, aquí en esta casa sede, donde es una de las partes donde se comparten las ideas y en donde, sin tintes políticos ni partidistas, hablamos como podemos hablar todos los mexicanos. Este libro surge de una idea que acariciaba yo durante muchos años. Quiero comentarles, antes de que se me vaya el avión, como dice el ¿cómo se llama este señor? Se llama la mala onda. El personaje es ficticio. Vicente Landeros Coronel no existe. Los hechos, tuve que consultar bastantes obras para poder sacar los temas que en él se desarrollan. No me fusilo un solo renglón de ninguna de las obras que consulté, ni un solo renglón. Cuando hablan los protagonistas, o bien lo hacen entrecomillado. Yo quise que siempre fueran en letra pequeña, pero la editorial, no sé por qué lo pusieron entrecomillados. En fin, se entiende que hablan los protagonistas. Las palabras medio subidas de tono, esas son parte del vocabulario de nuestro. Ya inclusive tengo conocimiento que la Real Academia de la Lengua Española ya las autorizó, por eso dicen ahí sus cositas. Les repito, ni un solo renglón hay que yo me haya tomado de ninguna de las obras que consulté. Quiero dejar en claro para quienes me hagan favor de leer este libro, que tengan a bien haciendo el favor de leerlo, un detalle que no quiero pasar por alto. Vicente Landeros, como dice al comienzo de la obra, ocasionalmente un periodista se entera que él fue soldado de Pancho Villa. Él va y lo entrevista y le dice que ¿por qué no escribe sus memorias? Dije, no, yo no escribí memorias, no, digo, pero me acuerdo de lo que viví. La verdad es que no. Yo intencionalmente hago que el personaje entre en confusiones
porque a veces le llama mayor a un coronel y a veces un coronel le dice mayor, porque supuestamente él escribe entre 25 y 30 años después de que terminó la revolución. Y como no tuvo un diario que fuera escribiendo diario lo que iba sucediendo, y mucho menos una memoria, como hay tantas memorias de tantos personajes, entonces en el transcurso de la obra, disculpándome la expresión, se le hace ponerse el engrudo. Y a veces usted pudo ver que, pero fue intencionalmente de su servidor, para que no fuera tan rígida en el sentido abstracto de que leemos, por ejemplo, memorias de Adolfo de la Huerta, memorias de Pancho Villa, pues esas son memorias. No, se sintió muy competente, según él, cuando ya pues, no le resolvió al periodista que vino a verlo de la Ciudad de México y se puso a escribir. Pero en el transcurso, como repito, en el transcurso de la obra, se le cruzan los cables. Tan es así que comete un error, y lo digo con toda la honestidad, que dice que cuando fueron los tratados de paz de mayo de 1910 en Ciudad Juárez, toma posesión de la presidencia de la República el licenciado Francisco C. Carvajal. No, todos sabemos que quien tomó posesión fue Francisco León de la Barra, pero por el nombre él se equivoca ahí. También lo hice con todo conocimiento de causa. Francisco C. Carvajal toma posesión cuando Victoriano Huerta, después de la derrota del 23 de junio de 1914, que Pancho Villa derrota en Zacatecas, renuncia a la presidencia de la República. Entonces es cuando el licenciado Carvajal toma posesión de la presidencia. Pero yo lo hice así, quise, y agradezco muy cumplidamente las palabras del licenciado Gómez Luna, quise que fuera un libro no tan científicamente frío como hay tantos libros de historia. Mis respetos para todos aquellos verdaderos historiadores, verdaderos investigadores. Por eso me abrumaban las palabras del licenciado. ¿De dónde nace mi idea? Hace muchos años, afortunadamente el Creador me ha permitido ya vivir algunos años. Yo tuve oportunidad de platicar con quienes conocieron en carne propia el movimiento revolucionario. En julio de 1914, cuando el cuerpo de ejército del noroeste, el general Álvaro Obregón, se estacionó en Agualulco de Mercado para combatir al general José María Mier con su ejército federal que tenía en Guadalajara, combates que se efectuaron en Orendain y en la primavera. El general Manuel M. Diegues, que en su recorrido desde Guadalajara hasta Cananea, según algunos testigos, gentes que ya fallecieron, me platicaban que el general Manuel M. Diegues en su trayecto fue en 1896 oficial de registro civil en Magdalena, y así conoció a un señor que se llamaba Juan Ramos Beltrán y a otros más. O estando pues el ejército del noroeste estacionado en Agualulco del Mercado, y en virtud de que supuestamente el ejército federal tenía más elementos que el ejército del noroeste, el general Obregón comisionó a personal del general Diegues para que fueran a invitar gente voluntaria que quisiera engrosar al ejército revolucionario para combatir a los federales. Así fue como de Magdalena se vinieron a Agualulco don Juan Ramos Beltrán, sus hijos Francisco Ramos Arbizu y Jerónimo Ramos Arbizu, muy jovencitos, y un señor que se llamaba Ascensión Corona, de La Joya, municipio de Magdalena. Estuvieron en Agualulco, recibieron una precaria instrucción militar, pero no entraron al combate porque el general Diegues no quiso que entraran. Les agradeció que hubieran acudido a su llamado, pero dijo: no, espérense, si hay necesidad ustedes queden en reserva. Pero ahí conoció al general Lucio Blanco,
que acababa de hacer el reparto agrario en Matamoros, Tamaulipas, el 1 de septiembre de 1913, y les metió la idea de formar el ejido de Magdalena. Don Juan Ramos Beltrán fue el líder que fundó el ejido de Magdalena. Pero platiqué yo con ellos, con Jerónimo Cardoso, don Juan, no tuve el gusto de conocerlo, y con otros fundadores del ejido. Pero donde no sé la idea, aparte de las pláticas que yo tuve con ellos, fue de un revolucionario auténtico, J. Trinidad Orenday. Lo conocíamos en el ejido como el Morralito, chaparrito él, hablaba gangoso. Él se dio de alta en Tepic, Nayarit, con el general Rafael Huelna, y fue con Huelna hasta la revuelta del 24, la llamada revolución de la Huertista. Él platicaba, yo trabajaba muy joven con él en su parcela de él, cortando la milpa para amontonarla para pescar, sacando chinchayote, pescando chayote, y me platicaba él. Y él decía, yo le dije cuando ya tuve yo más o menos, me dijo, Trini, ¿y por qué no reclamas tus derechos de veterano de la revolución? No le pido nada al médico, no le pido nada al gobierno, vaya, no hay que de tan por cual, y que era muy mal hablado, tomadorcito. Y él cantaba un verso que decía, de las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla para ponérselo al sombrero de mi general Pancho Villa. Y me empecé a meter en el tema de la revolución. Él platicó de algunas batallas que sostuvo al lado del general Huelna, y finalmente en Ocotlán y Palo Verde en enero del 24, cuando los traicionó el coronel Crispiniano Ansaldo con un cañonazo de $50,000, y ahí perdieron los de las huertistas. Así empecé pues a interesarme en este tema, y después, cuando ya tuve oportunidad de tener algunos cargos en el quehacer público, compré algunos libros que están en la casa de todos ustedes, y empecé a analizar, y quise yo poner al Pancho Villa, que la historia oficial no lo dice. A Pancho Villa, con sus efectos, con sus berrinches que hacía, los asesinatos que cometió, no le estoy quitando en absoluto. Pero también lo que acabo de empezar a ver, un libro del historiador Pedro Salmerón, que se llama México en Guerra 1915. Apenas empecé a leerlo ayer, y va sobre el mismo tema. Pero antes de él ya había leído a Frederick Katz, a Paco Ignacio Taibo II, a el mismo Pedro Salmerón, y etcétera, otros que me sirvieron para el tema que hoy estoy dando a conocer. No quiero cansar su paciencia, simplemente les agradezco infinitamente el que esta casa, con la cual me enorgullezco de ser socio, me haya dado la oportunidad de presentar este libro, y sobre todo agradecer a la mesa directiva y al señor Gómez Luna sus amables comentarios, y a ustedes, estimados consocios, el haberme prestado su atención en estos comentarios que acabo de hacer. Muchísimas gracias. Miren ustedes, tenemos algunos minutos para seguir charlando con nuestro ponente. Si alguien quiere hacer algún comentario, quiere intervenir, hacer una pregunta a don Gabriel, pueden hacer. Ya sabemos que no conocemos el libro aún, pero a lo mejor alguien quisiera comentar algo. A ver, sí, allá, por favor. ¿Qué comía Pancho Villa y qué bebía? ¿Cuáles eran sus cosas favoritas? ¿Y cómo compartía la mesa? ¿Y de qué se emborrachaba? No, es muy conocido que el general Villa, antes de ser revolucionario, bueno, pues era un avispero, un plagiario, un delincuente, por decirlo
con toda la palabra. Y bueno, él dice que comía carne charrasqueada, que en el cerro mataba reses para comer con la gavilla que lo acompañaba. Y después de la revolución, aunque no se señala en ninguno de los libros que yo tuve, porque yo tengo oportunidad de leer, lo vemos, por ejemplo, en el famoso banquete de Xochimilco del 7 de diciembre de 1914, cuando están él y el general Zapata y el presidente emanado de la Soberana Convención de Aguascalientes, el general Eulalio Gutiérrez, una foto que dio vuelta por todo el mundo, donde está él comiendo con sus cubiertos. No sé qué estaría comiendo, pero a pesar de haber sido un navijero, un delincuente, él inclusive se enseñó a manejar las motos, una marca de motocicletas, de Estados Unidos. Aprovechó rápido para hacerle propaganda. Hay una foto donde está él abordando una motocicleta. Exactamente qué comía, eso pues, no lo puede decir. ¿Qué tomaba? No tomaba. ¿Qué fumaba? No fumaba. Cuando él era abstemio 100%, y no permitía que en su tropa tomaran, fumar no les impedía, pero un soldado borracho inmediatamente lo daba de baja, o si había cometido una falta, lo mandaba a fusilar. En su tropa no permitía ese tipo de cosas. Hay historiadores que dicen, y ahí lo señalo también yo, que cuando ya se retiró en 1920 en Canutillo, ya fumaba. Hay fotos donde, por ejemplo, en Sabinas, Coahuila, cuando se entrevista con el general Eugenio Martínez para firmar ya su rendición, se ve recargado en el tronco de un árbol y se ve muy claro la fogata del cigarro. Y dicen también quienes estuvieron con él, algunos de los 50 hombres de la escolta que le permitió el gobierno, Canutillo, que entre paréntesis, él no pidió hacienda para él. Él se rehusaba terminantemente a aceptar la hacienda que le ofrecía el señor Adolfo de la Huerta, que fue su amigo desde el principio hasta el fin. Por eso yo quiero señalar ahí en mi libro que fue leal hasta la muerte. Nunca traicionó a Madero, nunca traicionó a don Abraham González, nunca traicionó a don José María Maitorena, ni a don Adolfo de la Huerta, que fueron los que lo encaminaron. Dicen que entonces echaba sus copetines ya cuando estaba retirado de la hacienda de Canutillo, pero nunca que se sepa se embriagó. Y esto es lo que yo he conocido, y no conozco ningún autor de los que yo he consultado que registre pues que él haya sido un borracho cuando estaba en Canutillo. Yo creo que se aventaba para comer, pues, todo buen cristiano, ¿no? Y ha dejado. No sé si con eso quede contestada su pregunta. Muchas gracias. Sí. ¿Es cierto que invadió personalmente Columbus o fue su tropa? No, él encabezó personalmente su tropa. A los 500 hombres que invadieron el 9 de marzo de 1916, él a la cabeza de 500 hombres entró a Columbus, Nuevo México. Él personalmente encabezó el ataque. ¿Cuál fue el motivo de que invadió? Gabriel, felicidades. En 1950 conocí a don Martín Luis Guzmán, ya muy grande, fundador de la librería de Cristal y dueño de una revista que se llamaba Tiempo. Entonces, yo le pregunté, casi en broma, que cuál creía él que era la mejor novela de la Revolución, si Los de Abajo, de Mariano Anzuela, Se llevaron el cañón para Bachimba de Muñoz, o El águila y la serpiente de él. Y claro, me dijo, la mejor novela de la Revolución es la mía. Dice, ¿usted no la ha leído? No, yo se la mando. Yo tengo El águila y la serpiente autografiada por él. Entonces, leyendo El águila y la serpiente es muy interesante porque él fue secretario particular de Villa. Y decía que Villa tenía una particularidad, tenía muy buen tiro con la pistola, muy buena puntería, pero no jalaba el gatillo con el índice, sino que el dedo del medio. Y decía Villa que no era
que no era, vamos a decir, pertinente practicar el tiro al blanco después de haber tenido relaciones, porque eso le bajaba el ánimo, no sé, ¿sí? la hormona. Y ya para terminar nomás, ¿qué opinión tiene usted de Rodolfo Fierro? General Fierro. Bueno, por lo que he leído, y creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo con un servidor, Rodolfo Fierro fue un hombre, un asesino en toda la extensión de la palabra. Un hombre arbitrario, de la nada despachaba cristianos al otro mundo. Sin embargo, yo puedo señalar que fue por algo Pancho Villa confiaba tanto en él. No hubo un combate de los muy famosos que sostuvo Francisco Villa donde el general Fierro no estuviera junto con él, y fue muy leal con él, una cualidad que bueno, es muy escasa en los seres humanos, muy leal. Pero yo, por lo que he podido investigar, leer más bien, no investigar, Fierro no se compara, a Fierro lo magnificaban más de la cuenta, sin quitarle que era un arbitrario, era un tipo atribilario. Está muy fresca no muy fresca, digo, está muy señalada, perdón, cuando Pancho Villa derrota a Fierro y se Murguía, a Diegues y a Murguía en la cuesta de Sayula, en febrero de 1915. La matazón que estaba haciendo Fierro entre Zacualco de Torres y Atoyac, después de la batalla. Y Pancho Villa mandó decirle, díganle a Fierro que suspenda eso, porque si no lo mando a fusilar. Pero con Pancho Villa mandaba nomás Fierro así al general Bogdelio Uribe, a Candelario Cervantes, se distinguieron por su crueldad. Pero primero le agradezco su intervención, y ha usted señalado algo muy valioso. Efectivamente, el águila y la serpiente cambió un poquito el tema de Martín Luis Guzmán, que también tengo la oportunidad de conocerlo. Es una obra excelente sobre Pancho Villa, sin dejar de caso también la sombra del caudillo, que ahí es el reverso ahí se trata pues del asesinato del general Francisco Serrano. Pero en fin, le decía, no se compara Fierro, ni Candelario Cervantes, ni Baudelio Uribe, ni ¿cómo se llama este otro compañero? No recuerdo, se me va la onda, ahorita lo recuerdo, Manuel Vaca, Feliciano Mano Negra, con el doctor Alfredo Navarrete de las fuerzas de Pablo González. Ese sí fue un asesino, y sin embargo en la historia no lo registran así. Ese fue el que mató a Eugenio Aguirre Benavides por la espalda, a Maclovio Herrera por la espalda. Ese era Fierro, nunca mató por la espalda, Fierro siempre de frente, mataba de frente. Y el doctor Navarrete era un asesino de lo más desarmado y nunca mató de frente. Él andaba con el general Pablo González. Es mi contestación, si es suficiente. Reconozco que Fierro fue un atribilario, un asesino, pero también, como él, hubo cientos, lamentablemente en esa época, pues fue una época violenta que se dio el caso pues de muchos que a veces cobraban venganzas valiéndose de nada de la revolución, ¿verdad? Le agradezco mucho. Don Gabriel, en su obra hace usted alguna referencia, alguna batalla entre el ejército del general Villa con alguna brigada o el ejército de Manuel Meléndez. ¿Cómo fue? Si es que así pasa. El general Manuel de Diegues, todos sabemos, no porque fue nuestro paisano, fue un limpio precursor revolucionario. Y siempre ha habido voces
inclusive de algunos investigadores, que por qué anduvo con Carranza, siendo que Venustiano pues era un hombre completamente antirrevolucionario, según los que han escrito de él y en contra, a favor de él y en contra, tienen que reconocer que no tenía nada de revolucionario. Fue un hombre muy astuto, muy inteligente, muy adelantado a la época en que se desarrollaban los acontecimientos, y supo capitalizar bien los acontecimientos que se le presentaron. El general Manuel M. Diegues efectivamente derrotó a Pancho Villa en un combate en Nogales, Sonora. Cuando el general Pancho Villa, derrotado después de los combates de Celaya, de Celaya, Estación Trinidad y Aguascalientes, en las tres partes se salió derrotado por el general Obregón, se va pues, otra vez al norte, a Chihuahua particularmente, y él se le ocurre ir a Sonora para juntar a los revolucionarios de Sonora, que no querían a Obregón y a Carranza, Francisco Urbalejo, muchos otros que no, los Bracamontes, etcétera, y cruza la Sierra Madre Occidental con una serie de penalidades y llega a Nogales, y a Agua Prieta, y en Agua Prieta lo derrota Plutarco Elías Calles, pero con la descarada intervención del ejército de Estados Unidos, que cuando las fuerzas al mando del general villista Maclovio Sánchez se iban acercando a las trincheras del general Calles, de las azoteas del rastro de Douglas, Arizona, los soldados, particularmente negros, aventaron los reflectores y empezaron a disparar las ametralladoras en contra de la infantería villista. La desbandada fue general. Entonces el gobierno americano permitió que tropas carrancistas cruzaran territorio norteamericano para que fueran a apoyar a las fuerzas de Obregón, particularmente el general Diegues, apoyar a las fuerzas que estaban combatiendo al general Villa. Así fue como en Nogales tuvo el enfrentamiento entre Diegues y Villa, y general Diegues derrotó a Villa. Y donde fue la única vez que general Diegues derrotó a Villa, porque en la cuenta de Sayula fue al revés. Villa derrotó al general Diegues y al general Francisco Murguía en la famosa batalla de la cuesta de Sayula el 15 de febrero de 1915, que por cierto fue la última gran batalla que ganó la División del Norte. Fue la última gran batalla, después vinieron los fracasos, y no es una disculpa, ni mucho menos quién soy yo para tratar de disculpar esto. Fue la intervención que durante todos ustedes, estimados consocios y estimadas consocias, sabemos que en nuestro país, y hubo un tema que no va al caso, a partir de 1821, que se logra la independencia de México, a través del famoso embajador Joel R. Poinsel, creo que era Ponce en francés, malamente, empezó a intervenir en la política mexicana. Y la historia nos dice que el jefe, el general, etcétera, el líder que ha tenido el apoyo de los Estados Unidos, siempre ha salido triunfador. Entonces, creo que no se contestar su pregunta. Efectivamente, el general Diegues, en Nogales, Sonora, derrotó en 1915 al general Francisco Villa. Bien, si no hay más intervenciones de su parte, a continuación su presidente a la entrega de sus respectivos reconocimientos a nuestros ponentes. Estimado don Gabriel Ponce Miranda, no solamente le agradecemos la redacción de esta, su más reciente obra, Yo fui dorado, de Pancho Villa, reminiscencias de un soldado de la División del Norte, sino también que dejar en claro esa maravillosa y prodigiosa memoria que lo caracteriza. En virtud de ello, esta casa, esta Benemérita Sociedad de Geografía Estadística del Estado de Jalisco, una institución científica y cultural fundada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a nuestro consorcio
a don Gabriel Ponce Miranda por haber participado en las actividades que organiza esta institución con la presentación de su obra Yo fui dorado de Pancho Villa, reminiscencias de un soldado de la División del Norte, organizada en esta casa, cumpliendo así con el compromiso de esta institución que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Está fechado el día de hoy y lo firma el señor secretario general y el de la voz. Don Gabriel, recibe usted este modesto reconocimiento a sus socios. Felicidades. Y aquí nos tenemos un reconocimiento al licenciado Samuel Gómez Luna Cortés por la presentación de la obra. Gracias y felicidades. Nos acompaña esta noche nuestro expresidente, el maestro Julio Alejandro Santillán Becerra, a quien damos la bienvenida. Y tenemos 3 avisos para ustedes. El próximo jueves, dentro del programa de Jueves de Apreciación Musical, se ofrecerá el video de La Zarzuela de los Claveles con la orquesta y coros del Teatro Calderón de Madrid, con los comentarios de nuestro amigo el general Clever Alfonso Chávez Marín. Y para la próxima semana, los días lunes, miércoles, jueves y viernes, de las 19 a las 21 horas, tendrá lugar aquí en este mismo salón el seminario coordinado por nuestro vicepresidente, el ingeniero Raúl López, seminario que lleva por título Cambio Climático, Energía y Agua, Jalisco Sustentable. Están todos ustedes invitados para la próxima semana. El miércoles 26, es decir, el martes próximo, se ofrecerá la conferencia intitulada Implicaciones estratégicas de los derechos humanos en la seguridad nacional, a cargo de nuestro consocio, el doctor Guillermo García Murillo. Y antes de terminar, pues queremos invitarlos, como es costumbre, a un brindis para seguir charlando con nuestro ponente. Y queremos decirles que el libro está a la venta en la administración con Rossi. No sé. Bueno, tiene un costo muy bajo, tiene un costo de solamente 100 pesos. Bien, nuestro presidente hará la clausura entonces de esta solemne sesión académica. Muchas gracias, señor secretario. Y bueno, habiendo escuchado esta maravillosa intervención de don Gabriel Ponce Miranda y dejando un buen sabor de boca y tratando de leer más acerca de esta División del Norte de Manuel Macario González, M. Diegues, perdón, y de todo lo que implicó este movimiento armado, bueno, siendo las 20 horas con 53 minutos, damos por clausurada esta solemne sesión. Gracias, buenas noches. Bien.